Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Avi Bessi y estamos en una edición especial de Mandarina. En esta oportunidad nos encontramos con Claudio Ziegler. Bienvenido, Claudio. Hola, Avi, gracias por la invitación. Buenísimo estar con ustedes. ¿Estás cómodo? Sí, por supuesto. Bien, perfecto. Comentanos un poco para la gente que quizás no te conoce, a qué te dedicas, contanos un poco de vos. Bueno, mi profesión personal es, soy contador público, ejerzo en forma independiente, tengo un estudio contable con el que trabajamos con mi esposa. Este estudio lo empezamos hace aproximadamente 10 años, después de haber trabajado en empresas durante alrededor de 15, 20 años trabajé en empresas, después hicimos un emprendimiento personal y llegó un momento que dijimos, bueno, vamos a retomar la profesión. Y ahí arrancamos de nuevo con la profesión independiente y hasta el día de hoy, la verdad que bien contentos con el trabajo que estamos haciendo y bueno, acá perfecto. estamos. Es un área que yo no sé nada, no entiendo nada. Así que te voy a hacer muchas preguntas porque no hay problema. Supongo que la gente que nos va a estar mirando ahora también va a estar igual que yo. Pero para una persona así como yo que no entiende nada, ¿no? Arrancamos de cero. La economía ahora en Argentina, ¿cómo está? Como para explicarnos un poco a dónde va. Bueno, o sea, para explicar la economía podemos arrancar de una casa, una familia, ¿no? La administración de una familia, ¿no? La Argentina se encontró en este momento en una situación donde, ¿qué pasa? Como si vos estuvieras en tu casa y empezás a decir, che, cobro un montón de plata y no me alcanza, ¿no? Sí. No me alcanza. ¿Qué pasa que no me alcanza? Entonces vos empezás a ver, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa que no me alcanza? Empezás a darte cuenta que hay muchas cosas que estás gastando de más. Empezás a darte cuenta que tenés deudas, tenés un montón de deudas que estás pagando y que cada día las incrementás. Entonces vos te vas dando cuenta de eso y decís, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿No? Sí. Bueno, en la Argentina es algo parecido, donde nos encontramos en una situación donde el gobierno o los gobiernos anteriores fueron gastando más de lo que podían gastar, incrementaron la deuda del Estado y eso generó una situación en la que llegó un momento de decir algo hay que hacer. Lo que se está haciendo ahora en la economía actual es justamente poniendo en orden ese descalabro que hubo, que no acá por las dudas yo no tomo partido por ninguna cosa, pero estoy analizando absolutamente la realidad, más allá de estar de acuerdo o no con determinadas cosas. Obvio, porque siempre la política se mete en el medio, ¿no? En este tipo de análisis. En la economía justamente y por ahí porque sos de aquel, acá estamos analizando la realidad, ¿no? Entonces, lo que se está poniendo en orden es un poco eso, qué está haciendo el gobierno, haciendo un ajuste de gastos, un ajuste de deudas, está como acomodando la situación financiera que tenía el gobierno por el acumulado de muchos años de desorden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso, ¿en qué nos afecta? Porque vos decís, como vos me decís, no entiendo nada de economía, es muy difícil explicar para alguien que conoce algo de economía, explicarle a alguien que no sabe. Claro, encima a mí me decís números, economía. Si empezamos a hablar de oferta y demanda, es un lío explicarlo. Entonces, eso me lo llevé a la escuela encima. Bueno. Lo que está haciendo hoy en el gobierno, en realidad, lo que está pasando, o cómo nos afecta a nosotros, porque vos decís, bueno, no sé, ¿qué pasa en el país? ¿Qué nos está? Bueno, lo que nos afecta a nosotros es que básicamente la mayoría de las empresas, pues yo tengo muchas empresas de clientes y casi a todas le pasa exactamente lo mismo, salvo rubros específicos, es que empezaron a tener reducción de ventas, o sea, se vende menos. ¿Por qué? Porque empezó a haber un ajuste donde los salarios perdieron valor, ¿sí? Entonces la gente consume menos. Y los negocios, por ende, venden más. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, la mayoría de los negocios, por un lado, tienen menores ventas y por el otro lado tienen mayores costos, porque se han incrementado los servicios, han incrementado los costos fijos de la empresa. Entonces, las empresas han achicado sus ganancias, con lo cual no hay posibilidad de crecer, que la economía crezca. Lo mismo pasa con los salarios de la gente que trabaja en relación de dependencia, ¿no? La gente que trabaja en relación de dependencia se encuentra con que su salario no se incrementó de la misma forma que se incrementaron los precios, ¿no? Entonces, la gente está gastando menos y eso repercute en las empresas. Y tenemos ese círculo vicioso actual que genera que, por un lado,
tengamos que tener presupuestos ajustados, las familias tengamos que tener presupuestos ajustados y las empresas están teniendo menos venta y menos ganancia. Entonces, es un momento de la economía de que eso se llama recesión. O sea, técnicamente es una recesión. Lo que estamos atravesando es una gran recesión en la economía que, bueno, no sabemos cuándo esto va a levantar, aunque todos dicen, no, sí va a levantar, pero está muy lenta esta situación. Entonces, estamos en ese momento. La economía argentina está en ese momento, un momento de recesión, en un momento donde, digamos, la plata no alcanza, las empresas no ganan lo suficiente, entonces estamos en ese evento. ¿Qué es lo que yo aconsejo? Para tener un consejo, lo que aconsejo a las familias, que básicamente, o sea, dentro de la iglesia lo que hacemos nosotros es ayudar a las familias a entender, a que se administren bien, es no endeudarse y tratar de gastar en cosas que después seguramente en las preguntas va a ir fluyendo a las cosas, en cosas que sean necesarias y no en cosas superfluas, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la situación actual del país. Sí, y bueno, no sé si se entendió. Sí, se reentendió. Sí, yo que no entiendo nada, no entendía. Bueno, buenísimo. Perfecto. Otra cosa que está vinculado, pero va de la mano con lo que estás diciendo, que yo veo mucho, o sea, prendés la tele, dólar. Entras a redes sociales, dólar, ¿no? ¿Por qué esa ¿Cuánto está el dólar? Claro, ¿por qué tenemos esa obsesión? Y yo digo, yo tengo billete, ni siquiera tengo billete porque tengo todo en pesos. Virtual, claro. Tengo todo en pesos, ¿y por qué tanta obsesión con el dólar? Y que si hay que comprar, que si no, que esto, que el otro. Es un re lío que yo no entiendo nada. Entonces, justo me viene la charla para preguntarte. Buenísimo. El tema del dólar. Bueno, el tema del dólar, yo te digo que es un trauma argentino. O sea, porque lo que es, digamos, la obsesión que vos decís por el dólar, que justamente es una obsesión, es como un trauma que hemos tenido los argentinos, pero que tiene una raíz histórica y lógica en la economía argentina. Históricamente, te voy a contar rápidamente, voy a tratar de ser rápido en contarte esto. Históricamente, en 1975 hubo un ministro de Economía que hizo un cambio en la política económica que marcó para siempre esto del dólar. Hasta ese año, en general, la economía venía estable, venía con inflaciones normales, pero ese año el Celestino Rodrigo, que se llamaba, para los viejos como nosotros conocemos, el famoso Rodrigazo se llamó, generó una devaluación del dólar, ¿sí? El peso estaba en un valor X con respecto al dólar, pero generó una devaluación del 180% de un día para el otro. ¿Qué pasaba? Como la economía argentina estaba como pesificada, no había esta obsesión por el dólar, ¿sí? Claro. Muchas personas que, por ejemplo, te pongo un caso que le pasó a mi papá. Mi papá compró la casa en el 73 y se la compró a un hombre que se la vendió en pesos y en cuotas. Pagó un 20% anticipado y después le iba pagando 30 cuotas. Creo que era 100.000 pesos el valor de la casa. Pagó 20.000 pesos y después hizo cuota de 3.500. Algo así, yo me recuerdo porque siempre me lo contaba mi papá. Y resulta que, ¿qué pasó? Ese hombre vendió en pesos. Pero la casa, cuando sucedió lo del 180% de devaluación, además de la devaluación, se produjo una inflación, las cosas aumentaron un 400%. Entonces, el valor de esas cuotas se perdió, o sea, no valía nada la cuota. Ustedes la inflación la han vivido, saben lo que es la inflación porque tenemos todavía inflación, pero en ese momento se produjo un quiebre. Entonces, muchas personas que vendieron su casa y inclusive financieras, bancos que habían otorgado deudas en pesos, perdieron mucho dinero. Entonces, a partir de ahí se produjo un quiebre en el sentido, digamos, del uso del dólar. Las personas, a partir de ese momento, todas las propiedades se empezaron a evaluar en dólares, porque decían, si las evaluamos en pesos y si las vendemos en pesos, después si me pasa una devaluación como esta, entonces ya no me sirve. Y las personas también empezaron a decir, bueno, si me tengo que comprar una casa, tengo que empezar a ahorrar en dólares, ¿no? Porque si ahorro en pesos y se devalúa, le pasa lo mismo. Entonces empezó una seguidilla de situaciones, porque después de esa hubo otras devaluaciones muy grandes, como fue durante la dictadura militar, hubo 100% anual de devaluaciones e inflación. En la época de Alfonsín, en el gobierno de Alfonsín, estamos hablando de historia, ¿no? Sí. Pero en el gobierno de Alfonsín llegó a haber una inflación del 3.000% anual,
con lo cual el peso no valía nada. Entonces, la única forma de que vos puedas un ahorro sostenerlo en el tiempo era comprando dólares. Entonces, eso se fue generando. Y las distintas políticas de los gobiernos siempre fueron, viste, de evaluar, inflación grande. Entonces, la gente se acostumbró a ahorrar en dólares. Y esa es la obsesión. Y por eso hoy en día tenemos hasta una página que se llama dólarhoy.com, donde tenés todas las cotizaciones del dólar. ¿Por qué? Porque el argentino se acostumbró a ver en dólares por la inestabilidad de su propia moneda, ¿no? Que es el peso, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, cuando vos vas a Brasil, ellos los negocios no te aceptan dólares, en general, ¿no? En general no te aceptan dólares. Y eso es porque ellos sí creen en su moneda. En cambio, la Argentina tiene esta obsesión. Así es más o menos la historia del dólar. Bastante, la resumiste bastante bien, igual, ¿eh? O sea, muy bien. Bien, y ya que venimos hablando de esto, ¿no? Dólar, también se me viene la palabra capitalismo, ¿no? Qué tema. ¿Qué tema? Sí, obvio. Capitalismo, consumismo, eso. Llevándolo, ya salimos un poco de la historia, ¿no? De todo eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Habla sobre esto? En realidad la Biblia no te habla del capitalismo en sí, claro, ¿no? O sea, porque la Biblia habla de cosas más profundas que tienen que ver muchas con más que nada con lo que el capitalismo trae consigo, que es el consumismo, ¿no? Uh-huh. El capitalismo en realidad es una forma, apareció en la historia, apareció como una forma de producir bienes. Antes los bienes se hacían en forma manual, por ejemplo, que una silla, había un carpintero que cortaba las maderas, clavaba los clavitos y hacía sillas y mesas y vendía. Pero hacía, ¿qué hace yo? Un juego de mesas por día. Claro. Cuando vino el capitalismo, lo que hizo es generar una producción en masa, o sea, lo hacían las sillas y las mesas, para poner el ejemplo, lo hacían en una fábrica, entonces en vez de hacer una por día, se hacían 100 por día. Y eso produjo el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Es utilizar el capital en grandes industrias, producción masiva y gran cantidad de bienes, o sea, gran cantidad de productos que puede ofrecer, digamos, las empresas. Las empresas tienen hoy, una de las características que tiene el capitalismo es que hay una gran cantidad de productos que se ofrecen. O sea, si vos querés comprar un celular, vos tenés el iPhone, el Samsung, todas las variedades que quieras. O sea, tenés todas tenés, pero cantidades enormes. Y así, zapatillas. ¿Querés comprar zapatillas? También. Tenés Adidas, tenés Topper, tenés un montón de marcas, tenés hasta distintos modelos. Hasta las truchitas, sí. Las que no son Adidas. Las del shopping, del body shopping. Pero bueno, o sea, tenés muchas... o sea, lo que generó el capitalismo es una excesiva oferta de productos. Eso sería el capitalismo, que es lo que generó y cómo nos afecta en realidad. Cómo nos afecta eso es en lo que vos dijiste, el consumismo. Y lo definiste bien, porque las dos cosas se asocian más que nada. Muy bien. Bien, por eso. Las dos cosas se asocian en cuanto a cómo nos afecta a nosotros. Porque no tiene sentido entrar en capitalismo, comunismo, esa historia ya terminó. No tiene sentido, sino cómo esta realidad, porque es una realidad que vivimos, nos afecta a nosotros, y cómo ahí sí entra la Biblia en cuanto a cuál debe ser nuestro comportamiento respecto a esto. Ahí es donde está todo. Claro. Y una de las cosas en las que se asienta este sistema de capitalista y de consumo, digamos, más que nada de consumo, es en algo que tiene el ser humano, que es la codicia, ¿no? O sea, decir la codicia, ¿qué es la codicia? Parece raro, pero la codicia en esencia es un deseo vehemente, un deseo exagerado por acumular riquezas o por consumir bienes, o por tener bienes, adquirir bienes. Es una característica que tiene. Y esto sí está muy marcado en la Biblia. Y está marcado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Éxodo, uno de los mandamientos dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su ganado, ni su siervo. O sea, ya en el tiempo de Israel, Dios habla de esto del que está en el corazón del hombre, que no es un problema del sistema en sí, sino que es un problema del corazón del hombre, ¿no? Del hombre, de nosotros, claro, de nuestro comportamiento. El mismo Jesús, después pasó el tiempo, aparece Jesús, ¿no? Viene Jesús a la tierra, y en una de sus parábolas, que es la parábola del sembrador, una de las características dice: la semilla
viste que habían las 4 semillas, ¿de dónde caen las semillas? Una dice que cae entre espinos, ¿no? Uh-huh. Y dice que la planta del cristiano crece entre los espinos, y dice, y los espinos son esas codicias y cosas vanas que ahogan la palabra y se hace infructuosa en nosotros. Entonces, Jesús también habla de eso. O sea, habla de que el sistema muchas veces nos lleva a codiciar, a querer tener, porque la palabra es querer tener, sí, en forma vehemente, en forma, viste, muy exagerada, claro, querer tener cosas. Sí. Pablo mismo, cuando lo aconseja a Timoteo, también le dice lo mismo. Dice, muchos queriendo enriquecerse, dice, cayeron en muchas codicias vanas y fueron traspasados por muchos dolores, dice, y se apartaron del evangelio. Dice, más tú, le dice a Timoteo, más tú, si tienes abrigo y tienes vestimenta y alimento, quédate tranquilo. Claro. Tranquilo. Es un poco eso. O sea que hay tres cosas en la Biblia que habla acerca de esto de la codicia. ¿Por qué? Porque el sistema que vivimos actualmente trabaja mucho sobre esa motivación, ese sentimiento que está en el ser humano, a través de la publicidad, a través de hoy las redes sociales. Super. Vos buscás, ponés algo en tu red social, en Instagram, en Facebook. Yo tengo Facebook, tengo Instagram también. Sí. Pero si pones algún producto que te gusta, te va a aparecer en todas las redes sociales. Todo el tiempo. Al poco tiempo. Y abrís Mercado Libre y también te van a ofrecer. También te aparece todo, sí. Hay una constante invasión sobre las personas. Claro, que te tienta, una tentación que está ahí. Exactamente. ¿Y qué te hacen las publicidades? Te relacionan un producto con un famoso, claro, con un exitoso. Sí. Viste que generalmente cuando te venden algo te ponen a Messi con un par de zapatos. Sí, obvio. No tiene nada que ver porque y las redes sociales está lleno de eso todo el tiempo. Totalmente. Estás viendo ahí y de repente te venden algo, ¿viste? Como que caes en la trampa y de repente lo querés. Sí. Y hoy en día, con el tema de la inteligencia artificial, se está trabajando mucho con el direccionamiento personal. O sea, como las redes sociales vos manifestás mucho de tus sentimientos, de lo que a vos te gusta, ya las empresas te contratan digamos, algoritmos o bien inteligencia artificial que te direcciona el producto a vos, porque sabe que vos querés eso, o te gusta, claro, es lo que a vos te interesa. Exactamente. Entonces, bueno, eso trabaja mucho. Y eso afecta el comportamiento de nuestra administración, inclusive, de lo que, en qué gastamos, ¿no? Claro. Eso es muy, muy importante conocerlo. Muchos no se dan cuenta y no es algo que vos decís técnico. ¿Cómo me administro bien? Bueno, una de las cosas que tenés que ver es esto. Claro. Que vos tenés que saber bien que nosotros estamos constantemente influenciados por esa mecánica que tiene el sistema, ¿no? Sí, o sea, que ya el sistema no le puedes hacer nada. O sea, no le podés cambiar. O sea, tenés que empezar vos a controlarte. Exactamente. Vos sos el que... nosotros como hijos de Dios, inclusive, tenemos que tener esa capacidad de no dejarnos arrastrar por estas cosas, ¿no? Porque eso después afecta nuestra economía personal, afecta hasta nuestro humor. Porque muchas veces el consumismo te lleva a que vos tengas la necesidad de hacer algo. ¿Viste? De comprar algo, ¿viste? Compraste algo, te compraste un par de zapatos, ¡ay, qué lindo! Y después te aparece otra zapatilla mejor y ya tenés ganas de comprar y no puedes comprar y te causa mal humor porque no puedes comprarla. Y eso también afecta, ¿no? Obvio. Sí. Así que bueno, más o menos la palabra, la Biblia habla acerca del capitalismo y consumo, en ese sentido. Claro, nos dice... No habla del capitalismo. Claro, no dice capitalismo textualmente, pero nos da a entender de que... El comportamiento nuestro. Claro, de que va con nuestro comportamiento. Y justo estábamos hablando un poco sobre eso, sobre la administración, ¿no? La administración sana, se podría decir. ¿Eso existe? O sea, ¿cómo llegamos a tener una administración? Ponele, yo trabajo, ¿cómo hago para, no sé, ahorrar o para que me alcance, no sé, para una salida o para tener cosas básicas? ¿Cómo es ese tema de la administración? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, yo tengo 5 puntos que siempre enseño, que digamos, como hijos de Dios debemos conocerlos, ¿no? Lo primero que tenemos que saber, como hijos de Dios, ¿no? Esto ya no es el mundo y el sistema funciona de otra manera, pero como hijos de Dios lo primero que tenemos que saber es que todo lo que tenemos no es nuestro. O sea, toma. No es nuestro. ¿Por qué? Porque Dios le dio al hombre la posibilidad de administrar
las cosas de este mundo. O sea, el ser humano sin Dios administra mal. Pero nosotros con Cristo tenemos otra visión. ¿Por qué? Porque Dios nos da la posibilidad o sea, te da capacidades. Vos tenés la capacidad de entrevistar muy bien, la verdad. Gracias. Muy bien. Sí, me estoy sintiendo re cómodo. Así que, qué bueno. Muy bien. Dios nos da capacidades. Entonces nosotros con esas capacidades obtenemos recursos, pero Dios nos da la capacidad. Los recursos los usamos por ahí ahí es donde entra la buena administración. Pero por sobre todas las cosas lo que tenemos que entender es que todo lo que tenemos no es nuestro. Porque Pablo decía, inclusive en el mismo pasaje que te dije anteriormente, te comenté en Timoteo, cuando lo instruye a Timoteo, dice, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Una frase célebre de Héctor Quintana dice, no he visto ningún cortejo fúnebre que se lleve la casa, el auto todo atrás, no te llevas nada, venimos desnudos y nos vamos, bueno, por ahí nos vamos vestidos, pero nos vamos en un cajón sí, claro, no te llevas nada. Y no nos llevamos nada. Entonces, eso es uno de los primeros principios que yo enseño en cuanto a la administración. Saber que esto es algo que Dios nos da, ¿no? Otra cosa que yo entiendo de la sana administración, en una sana administración familiar, todos debemos ser parte. O sea, esto de que la esposa administra una parte, el marido administra, te doy esta plata, no, yo no comparto eso. Yo creo que la administración debe ser de hogar, de familia, de todos deben saber, inclusive los hijos, porque hay momentos en que se pasa necesidad. Porque no siempre vos tenés abundancia. Y hay momentos que se pasa necesidad y hay momentos de abundancia. Entonces, los momentos de necesidad muchas veces, los chicos tienen que saber qué se está pasando. ¿Por qué? Para que ellos también aprendan que tienen que restringirse. Hay momentos que hay que restringirse. Que sean conscientes de que la sean situación conscientes, de porque la si no casa. lo metemos en el sistema donde todo es fácil de conseguir y la realidad es que no las cosas no son fáciles de conseguir. Las trae... Cuesta horas de trabajo, cuesta vida. Sí, obvio. Entonces, no, digamos, las cosas los chicos y la familia tiene que ser un conjunto, ¿no? Después lo que hay que hacer es gastar bien, que tiene que ver con lo que hablamos acerca de la codicia. Una de las cosas más importantes que tenés que hacer cuando vos gastás tiene que ver con identificar esto de las presiones que tenemos del sistema que influyen sobre identificarlo. ¿Esto verdaderamente lo necesito o estoy...? Muy bien, a eso iba, muy bien. ¿Ves que sos buena entrevistadora? La estoy cazando. Yo siempre digo tres conceptos: necesidades, gustos y deseos. O sea, hay que identificar qué es una necesidad. Volviendo al caso del celular. Sí. Un celular hoy en día es una necesidad porque generalmente se trabaja con el celular, nos comunicamos, es necesario. Hoy en día es una necesidad. Ahora, vos de ese celular vos podés tener un Samsung, para decirlo así, que vale 400.000 pesos, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos, poner 400. O un iPhone que vale 2 millones. Claro. Obviamente que el iPhone es mucho mejor, yo lo entiendo, ¿viste? Es mucho mejor. Ahora, tu situación, para lo que vos lo querés, ¿qué necesitas? ¿El iPhone o con un Samsung cubre tu necesidad? Claro. Entonces, ahí uno tiene que evaluar primero la necesidad. ¿Vos necesitas un celular? Sí, necesito un celular. Claro. Bueno, ¿cuánto tengo? ¿Cuál es tu gusto? Y me gustaría tener un iPhone. Ese es el gusto. Sí. Pero la necesidad es esta, y yo digo, no puedo pagar 2 millones porque me voy a endeudar. Claro. O porque no lo tengo, o tengo que pedir prestado, o tengo que usar la tarjeta. Entonces, digo, pero yo cubro la necesidad con un Samsung y es lindo. Y por ahí con uno de menor valor también. O por ahí compras un usado. O sea, de acuerdo a las circunstancias, lo que hay que evaluar siempre es la necesidad, ¿no? O sea, cubrir la necesidad. Y eso es importante identificarlo para tener una administración sana. Porque muchas veces las influencias, si vos pusiste iPhone en los medios, en las redes sociales, seguro que te va a aparecer iPhone. Todo el tiempo iPhone, claro. Y te van a tentar. Entonces, eso es importante, la identificación de las necesidades y las prioridades. O sea, si yo me compro un iPhone, voy a dejar de poder comprarme otra cosa porque voy a gastar mucho más plata. Entonces, ahí entran las prioridades. Claro, si compro el iPhone, me quedo sin salida con los amigos. Por ejemplo. Claro, no salgo, no me ve más. No te ven más por 2 años. Claro, tengo que pagar el iPhone. Bueno, entonces, eso es identificar las prioridades. Claro. ¿Qué prioriza cada uno, ¿no? Y eso es muy importante, porque es conceptual.
porque no es matemático solamente. Hay matemática, que es una parte que también enseñamos, pero es pero conceptual. ahí no nos vamos a meter porque ahí ya no soy buena. No, después lo que hay que hacer es sí hacer un presupuesto Claro. en una administración sana. Yo Sí. lo veo necesario. ¿Por qué? Porque en un presupuesto es anotarlo en una planilla. Yo me manejo con Excel, a muchos le comparto el Excel, pero puede ser cualquier otro tipo de planilla, inclusive manual, que puedas hacer, no hay problema con Lo eso. vas anotando en una libreta. Pero lo que tenés que identificar primero, ¿cuánto te ingresa a vos? Eso es fundamental, saber cuánto te ingresa por mes, para decirlo así. Después, ¿cuáles son tus gastos fijos? ¿Cuánto pagas de celular? En tu caso, que vos no tenés familia, pero en una familia tenés cuánto pagas de celular, cuánto pagas de internet, cuánto pagas de luz, cuánto pagas de gas. Sí, todo. Identificar todos los gastos fijos. Después, identificar las deudas. Que muchas veces tendemos, es una tendencia de todos, a no querer identificarla, ¿viste? A dejarlas pasar. No, tengo la deuda, pero no quiero hacer, para más adelante. No quiero hacer la cuenta, ¿viste? Claro. Porque cuando identificás por ahí las deudas, decís, che, pará, no Te me cierra. ¿Entendés? Sí. Entonces, gasto fijo, deuda y los gastos diarios. Porque a veces los gastos diarios, ¿viste? No los considerás en algo mensual. Claro. Y vos decís, che, me ingresa 1.000. Gasto 400, gasto fijo 400, deuda 200, me quedan 200. O sea que si me quedan 200, en 30 días tengo que gastar menos de 100 pesos por día. Sí. ¿Entendés? O sea, sí. Entonces, ese gasto diario es importante también identificarlo. O sea, tener una planilla donde podamos ver en qué situación estamos. Si vos estás en una situación en negativo, bueno, por lo menos sabés que estás en negativo. Pero muchos no quieren hacer ese cálculo. ¿Por qué? Porque no quieren asumir que realmente, ¿viste? Está mal. Sí. Y a veces es bueno saber que estás mal, porque te ubica mueve, en donde te estás. Moviliza, te moviliza a dos cosas: a generar más ingresos o a ver en qué estás gastando de más, porque puede ser que estés gastando de más, como le pasa a la economía argentina, volviendo a casa. Es bueno saber nuestra realidad. Entonces, el presupuesto, esto que yo te digo, el hacer estas cuentas, te ubica en la realidad. Entonces, eso es importante. Eso te va a dar una administración sana, porque y no hay que tenerle miedo a eso de que, viste, me da negativo. No, porque vos, eso te va a dar la posibilidad de decir, de tomar decisiones, de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me busco un trabajo más? ¿O reduzco gastos? ¿O veo cómo...? Pero te moviliza a hacer algo. Cuando no te das cuenta, cuando no sabes, generalmente lo que termina es en un gran endeudamiento. Y estancadísimo mal, tipo. La tarjeta explotada. Sí. La tarjeta de crédito explotada, que es la varita mágica, la tarjeta. Sí. Es otro tema, para otro varita momento. Mágica que no sé si tan mágica. Es mágica para el momento que comprás, ¿viste? Sí. Pero después... Sí. Después pierde su hechizo. Sí, es así. Así que bueno, esos son más o menos los puntos en los que yo entiendo que una administración sana debería tener. Después es un poco más extenso y por ahí más detallado. Sí. Generalmente cuando tenemos charlas, nosotros hacemos charlas con muchas personas y les mostramos y les enseñamos un poco esto, que es necesario hacerlo. Inclusive a nosotros también nos ha servido mucho, porque esto que te estoy contando lo aprendí por errores. Claro. O sea, no es porque soy un genio de la economía. Además, en un momento, no sé quién fue que me dice, tenés que volver a cursar la materia, ¿viste? Porque, ¿viste? Porque no quiere decir que por saber o no saber, sino es tener esos principios claros. Uno tiene la teoría, pero ponerla en práctica. Claro. O sea, hay que hacerlo. Bien, y bueno, hablamos recién de temas deudas. Sí. O sea, hay que intentar no tenerlas, ¿o no? Hay que intentar no tenerlas, sí. Claro, ¿y cómo hacemos? En realidad, bueno, principalmente administrando bien, que viene con lo anterior. Sí. Pero la deuda tampoco es mala, no hay que pensar que toda deuda es mala, porque si no podríamos, muchas cosas en la realidad actual no se podrían hacer. Yo que digo siempre con respecto a endeudarse, la deuda sirve para bienes que son caros, en general, qué sé yo, si a mí mañana se me rompe la heladera, que está a punto de romperse, pero bueno, si se me rompe la heladera, tendría que poner 1,5 millones, 2 millones de pesos, que por ahí no lo tenés en este momento. Entonces, comprar una heladera en cuotas no está mal. Lo que hay que hacer cuando uno se endeuda es plasmarlo en el presupuesto y decir, che, ¿puedo pagar esta cuota?
¿sí? ¿Puedo pagar esta cuota según mi presupuesto? Por eso es importante tener claro ese número, ¿no? Según mi presupuesto, ¿puedo pagar esta cuota? Sí puedo. Bueno, listo. Comprarla en cuotas, no hay problema. O sea, un endeudamiento en ese sentido es sano. Otro endeudamiento que de hecho a nosotros nos ha servido mucho cuando compramos la casa de esa forma. O sea, en un momento que en la Argentina había crédito, muchos años atrás, había crédito para las casas, para comprar una casa. Sí. Nosotros compramos y la pudimos pagar también. ¿Por qué? Porque si no, o sea, también tenés el alquiler. Es el alquiler o la casa. Entonces, si tenés la posibilidad, si tus ingresos te dan la cuota que vos estás tomando de deuda, ¿no? Te cierra con el presupuesto, endeudarse no está mal en ese sentido. Lo que está mal en el endeudamiento, te voy a decir cuál es el error que comete la mayoría de la gente, es la varita mágica, la tarjeta de crédito. ¿Por qué? La tarjeta de crédito te activa, o sea, te resuelve el problema cuando vos tenés esa ansiedad por comprar algo, ¿no? A vos te gustó el iPhone, para volviendo al ejemplo del iPhone, sí. Y la tarjeta te dice, tenés el límite para comprarlo, 2 millones. Bueno, lo comprás. Lo comprás en 10 cuotas, 200.000 pesos por mes. Y después, bueno, te empieza a costar pagarlo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y este mes no voy a poder. Bueno, entonces, ¿qué te ofrece la tarjeta de crédito? El pago mínimo. Entonces, vos no necesitas pagar los 200.000 pesos, si no pagás el pago mínimo, que son 50. Pero al mes siguiente te vienen 200 más 150. Claro. Más los intereses. Más intereses. Te mata. Y entonces empieza a hacer, y así si vos seguís usándola mal a la tarjeta, se hace una bola de nieve, y eso generalmente es uno de las causales de este sistema y de este tiempo, de las causales de mayor agujeros en la administración de los hogares. Es el mal uso de la tarjeta de crédito. Entonces, esos endeudamientos están mal. Eso sí, eso es un vicio que genera el mismo consumismo, ¿viste? Claro. Porque la tarjeta de crédito te resuelve la no tenencia del dinero para comprar lo que te están ofreciendo. Claro, sí. Lo dije medio así enroscado, sí, pero, no, es eso. pero es eso. Es como el círculo perfecto, digamos. Sí. Pero que después eso se paga. Entonces, ese endeudamiento para mí es el viciado, el endeudamiento viciado. El endeudamiento para comprar algo que necesitas realmente. Claro. Por ejemplo, una heladera es algo que se necesita en una casa. Si no tenés el dinero y podés pagarlo en cuotas, perfecto. Se puede hacer, perfecto, no hay problema. El tema ya cuando se convierte, digamos, en un vicio. En un vicio, exactamente. Bien, perfecto. Bueno, yo creo que con estos tips que nos acabas de dar, creo que algunos, yo por lo menos, voy a empezar a manejarme mucho mejor. Pero bueno, estamos en una edición también especial de lo que es Mandarina, y son 10 años ya de Mandarina. 10 años, sí. Un montón. Vos estás de los inicios. Sí, bueno, sí, del principio. Claro. Sí. ¿Tenés alguna anécdota, alguna historia, algo que nos quieras comentar o contar de los 10 años de Mandarina? Sí, tengo anécdotas muy graciosas. Ay, yo quiero saber. Por lo menos 2 me acuerdo ahora, en este momento me estoy acordando de 2 muy, muy, muy graciosas. Una fue creo que en el primero o segundo Mandarina, no me acuerdo exactamente, que estábamos, teníamos, como siempre, teníamos un presupuesto bastante acotado. Sí. y entonces estaba Valeria y Marcela, que son todavía las que se encargan de recepcionar a la gente y cobrarles. Valeria es un perro de casa, y le cobra todo. Entonces la intención era, no dejemos de cobrarle a todos porque si no, no nos dan los números. Claro. Yo estricto con eso, sí. Para que no endeudarnos. No, claro, las deudas. No. Entonces, bueno, en un momento en ese campamento, o en ese Mandarina, habíamos invitado a Lucas Consley, ¿no? Entonces, Valeria no lo conocía. Y llega Lucas Consley, entra y le quiere cobrar a él y a la familia. Y ellos estaban invitados, ¿no? Y justo, no sé, había un pastor que... No, pero él es invitado, Lucas Consley. Uy, vale, y nos quedó esa anécdota para siempre, digamos, porque Valeria le quiso cobrar a Lucas, le quiso cobrar en la entrada de Mandarina. Y bueno, esa fue una anécdota muy graciosa. Otra que nos tocó cuando hicimos en Villa Marista, creo que fue Villa Marista. Villa Marista tiene una característica que lo que es el predio donde se duerme, digamos, el edificio donde se duerme, tiene piezas muy a veces escondidas, ¿viste? Por distintos lugares. Vas o sea, tiene pasillos así, por ahí se abre una puerta y
y aparece otro predio, ¿no? Bueno, la cuestión que llegamos al predio, a mí me habían pasado un número, me dijeron, bueno, hay 250 camas, no me acuerdo exactamente el número, pero bueno. Sí. Entonces llegamos, ya estaba toda la gente ahí, ya se habían recepcionado. Entonces Karina, que se encargaba de distribuir a la gente, baja desesperada y me dice, me faltan 35 camas, ¡No! me dice. ¿Dónde Que van te a faltan dormir? 30, y miré los papeles, y digo, no, pero a mí me dijeron que eran, no sé, me faltan, no, bueno, entonces empezamos a buscar colchones, ver cómo lo podíamos resolver, porque Ahí yo inflando pensé los colchones. que habíamos fallado, ¿viste? Fallamos los cálculos, me quería. Fue un momento Claro. muy tensionado, Sí. pero fue gracioso porque empezamos a buscar. Le digo, vamos a ver. Empezamos a buscar y por ahí íbamos por un pasillo y había una puerta ahí perdida, ¿viste? A ver acá, abrimos y ahí estaban las 35 camas. La que faltaba. Así que bueno, esa fue una anécdota muy graciosa que siempre me quedó y cada tanto nos acordamos con Cari. Que me imagino la situación, todos ahí estresados, Sí. ¿dónde van a dormir la gente? Claro, Encima porque 35, ni siquiera 35, 5. había que conseguir 35 colchones en ese momento, un viernes a la noche, imagínate, no teníamos tiempo. Entonces, no, tiempo nada. Así que bueno, así esas anécdotas fueron algunas de las tantas, ¿no? Me imagino que debes tener más. Sí. Pero, bueno, con respecto a este mandarina, Sí. me gustaría hacerte una pregunta, Sí. que si la puedes explicar muy brevemente. ¿Qué significa para vos lavar los pies? Bueno, lavar los pies es algo que hizo Jesús, ¿no? En el famoso aposento alto, ¿no? Allá donde se reunían tiempo antes de ya que Jesús iba a ser crucificado, ¿no? Fue el tiempo cercano ya a su muerte, ¿no? Y estaba con los discípulos. El aposento alto fue un lugar que se lo habían prestado. Entonces, generalmente cuando uno llegaba a la casa, de una casa, la casa tenía un criado o un siervo más que nada, que era el que le lavaba los pies a las personas que entraban. ¿Por qué? Porque se usaban sandalias, había tierra, y entonces cuando uno entraba a la casa ensuciaba todo. Claro. Con lo del camino y podía traer virus y demás cosas. Bueno, me imagino, ellos no sabían lo que era un virus, pero sí podía traer enfermedades. Entonces, lo que se hacía normalmente era lavar los pies. Lo hacía un siervo a la tarea. Pero en ese lugar que había sido prestado no había un siervo. Entonces, Jesús, digamos, la actitud que toma es justamente eso, ¿no? Toma la posición de siervo. No, yo lo veo así, o sea, esa es la parte. Y es una enseñanza que hemos tenido siempre en nuestra congregación en Betel, de ser siervos, ¿no? De ser servidores. O sea, porque muchas veces se confunde el siervo de Dios como alguien, ¿viste?, muy importante, y en realidad es un servidor. La posición que toma Jesús en el lavado de los pies es esa posición de siervo. Y a mí lo que más me impacta de ese hecho es eso, ¿no? Que toma esa actitud de siervo, que Pablo después dice, lo enseña a la iglesia, que Pablo no estuvo en esa reunión. No estuvo en esa. Pablo fue convertido después, él tuvo el encuentro con el Señor, pero no en presencia de Jesús en carne, ¿no? Y Pablo lo entiende perfectamente, porque dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no escatimó como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, y siendo hombre fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Y tomó la condición de siervo, dice. Y un poco la actitud de Jesús fue esa, ¿no? Y lo que el lavado de los pies nos enseña es que nosotros debemos ser siervos, que los cargos, las posiciones, para decirlo así, o los títulos dentro de una congregación, no sirven más que para servir a Dios y para servir a la iglesia, ¿no? Porque principalmente para servir a la iglesia, pues servimos a Dios sirviendo a la iglesia. Y uno tiene que, o sea, lo que enseña Jesús es que Él, siendo Dios, sirvió a sus discípulos, ¿no? Sí. Nosotros debemos así servir a la iglesia de esa misma forma, con la misma manera. Como lo dijo Pablo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, lo demostró ahí en el aposento alto. Para mí eso es lo que me impacta del aposento alto y más que nada del lavado de los pies. Sí. Bueno, me encantó.
Espero que te hayas sentido cómodo. Buenísimo, perfecto. Nos fuimos acá sabiendo muchas cosas de economía. Yo ahora lo voy a poner en práctica, así que muchas gracias. Si no, pregúntale a un economista. Claro, te voy a llamar Claudio. Muchas gracias por haber venido, por compartirnos tu sabiduría. Bueno, conocimiento, nada. Conocimiento. Bueno, pero también sabiduría. Esa viene del cielo. Sí, obvio. Y muchas gracias por venir. No, gracias, Abby, me sentí recontra cómodo. Muy bien. Qué bueno, qué y bueno. Te felicito. Ay, gracias. Bueno, y esto fue otro capítulo de edición especial de Mandarina. Nos vemos.